Bien, en este video haremos uso de la fórmula del cálculo de la intensidad nominal del motor y la sección de un conductor en milímetros cuadrados. Bien, primeramente para poder desarrollar esto debemos saber qué es la intensidad nominal de un motor en estos casos. La intensidad nominal es aquella intensidad de corriente que es medida en la magnitud de amperios, la cual no debe ser superada en su funcionamiento a esta cantidad de corriente en amperios que hallaremos. Y sobre la segunda fórmula, la sección de conductor en milímetros cuadrados se halla para poder saber cuál es el grosor, o mejor dicho, la sección en milímetros cuadrados del conductor que se va a usar para las instalaciones. Esto de acuerdo a la distancia que se va a utilizar, de acuerdo al tipo de tensión, si es trifásico o monofásico, al, al cos phi, al cos phi y también a lo que es a lo que es el consumo, al consumo de conductor. Bien, posteriormente lo que se realizó con estas fórmulas, lo que se hace con estas fórmulas, primeramente con la fórmula del cálculo de la intensidad nominal, se empleará las variables de, primeramente para la fórmula del cálculo de la intensidad nominal de motor, se empleará las variables de intensidad nom, representando intensidad nominal, potencia HP de motor, watts de la potencia de motor, tensión VAC, o sea en corriente alterna, para la tensión del motor o del de uso, el cos phi y la variable cos phi, la cual es el coseno de phi, que es el ángulo que forma la potencia activa y la potencia aparente en el triángulo de potencia tradicionales. Pero en este caso los emplearemos de otra manera, ingresándolo de una manera que vaya incrementando gradualmente este cos phi entre los valores cotidianos dentro del sistema. Otra variable más que vamos a hacer es el rendimiento, el sistema, para poder seleccionar si es sistema monofásico o trifásico, sistema trifásico que va a representar al sistema tri, que va a representar el sistema trifásico, sistema mono que va a representar el sistema monofásico, el número de polos del motor y nada más en este caso para la primera fórmula. Para la segunda fórmula, no, aparte de esto, en general para todas las fórmulas vamos a emplear la este término, mejor dicho, la variable sumar, lo cual vamos a emplear para poder guardar ahí la información de la suma de los elementos que vamos a obtener más adelante en respuesta de cada fórmula. Opciones, la cual es usado en este caso, en esta primera parte, para poder seleccionar una opción de cuál de las dos fórmulas se va a elegir. Inicial para dar valores iniciales, final para dar valor final, inicial 1, la cual se usa para otro término que quiere darle valor inicial, y final 1 para darle a otro término para que no se repita con los anteriores un valor final. Bien, posteriormente los comandos que se utilizaron fue el comando según, el comando escribir, el comando definir, el comando leer, el comando mientras, el comando para y nada más. Estos son los comandos principales. Ahora explicaré el proceso de cómo fue desarrollado este pseudocódigo o cómo es su función, cuál es su función. Como observamos aquí, nos aparecerá primeramente con el comando escribir, solo nos aparecerá el texto a continuación que está entre comillas, como en este caso menú con varios asteriscos. La segunda línea, cálculo 1, cálculo de la intensidad nominal de un motor, y 2, sección de motor en milímetros cuadrados. Y por último, elegir una fórmula. Pero nosotros debemos elegir uno de estos dos números, porque solamente son dos opciones. Y este número que ingresemos nos lo leerá o guardará en el comando leer opciones. En el caso, si elegimos la opción 1,
nos aparecerá, nos enviará a la opción 1, la cual es intensidad nominal del motor, el cual es un subproceso que posteriormente explicaré. Y en caso contrario, coloquemos o seleccionemos la opción 2, nos enviará la segunda opción, el cual es el subproceso posterior de sección de conductor en milímetros cuadrados. Caso contrario, si colocamos otro número que esté fuera de esas dos opciones, 1, 2, por ejemplo 5, nos aparecerá el mensaje no ha seleccionado una opción, ya que no está registrado ninguna con ese número, ninguna opción. Bien, pues posteriormente, explicando esta fórmula, este programa, ejecutaremos la fórmula 1, la opción 1, la cual nos enviará, como se observa acá, cuando se coloca intensidad nominal de un motor y el último entre paréntesis, significa que se está invocando un subproceso. En este caso, el subproceso que nos está invocando es el de la intensidad nominal de un motor, el cual nos envía el primer subproceso, el cual es intensidad nominal de un motor. De la misma manera debe ser llamado para poder procesarse, con paréntesis al final. Posteriormente lo vectorizamos y en nuestra pantalla ejecutable nos aparecerán los textos: cálculo de la intensidad nominal de un motor en función a cos phi, y nos aparecerá el texto: ingrese la potencia del motor en HP. Nosotros debemos ingresar el número de la potencia en HP de nuestro motor. En caso lo más normal, motor, como un ejemplo, puede ser el motor de 2 HP. Posteriormente nos aparecerá el texto: hallar el rendimiento del motor en porcentaje, y nos pedirá seleccionar con el comando que usaremos el comando según. Todos estos son desarrollados con el comando escribir. Nos aparecerá con el comando escribir, pero nos aparecerá un texto que dice el comando elegir el número de polos del motor. Nos aparecerá 4 opciones, igual que el anterior que hemos mencionado, solamente que en este caso 4. En 1, 2 polos, en 2, 4 polos, en 3, 6 polos y en 4, 8 polos. Luego nos aparecerá el comando leer, el cual leerá el número que elijamos, el cual representa una de las opciones. Entonces nosotros, por ejemplo, si debemos colocar una de esas opciones, si colocamos uno que no está dentro de ello, y al igual que el anterior caso, nos cerrará la ejecución será finalizada debido a que no existe una opción con ese número. Caso contrario, si elegimos por ejemplo la opción 1, 2 polos, nos aparecerá la siguiente información local que está registrada. Para 2 polos son 3600 RPM nominal. Esto está determinado según la información del motor el que compramos. Son nominales, lo que significa que esto debe ser lo normal en su funcionamiento, al 100%. Pero debido a que es trabajado con 2 polos y reduciéndose hallándose solamente las RPM eficientes, nos indican en la placa del mismo motor. En este caso, para 2 polos son 3520 RPM en placa. Y según la fórmula, para hallar el rendimiento del motor, el rendimiento real, debemos igualar este rendimiento entre el RPM nominal, entre el cociente del RPM nominal y el RPM placa. En este caso, como las RPM nominales 3600 y RPM en placa 3520, el cociente sería 0,97777 hasta llegar a 8. Eso será nuestro rendimiento. Posteriormente nos aparecerá otro texto, el cual nos pide seleccionar un sistema de tensión. En este caso, antes de colocar ese texto de sistema de alimentación, nos habrá desarrollado el rendimiento, pero otra vez emplearemos el comando según para poder seleccionar una opción. En este caso, por ejemplo, seleccionaremos el sistema monofásico, o sea, la opción 1. Nos aparecerá el mensaje: sistema de alimentación monofásico, ingrese la tensión VAC, y nos leerá esa misma variable. En este caso, como son 2 polos, lo común sería para un motor de 2 HP 220, que puede ser un motor por una casa. Entonces lo que pasará es que nos convertirá esa potencia de motor. Lo que realizará a continuación
será, según como tenemos aquí en el pseudocódigo, hemos ingresado ya el valor del cost fee, el valor inicial de cost fee, no, si mejor dicho, de C-FI. Pero ¿qué significa esto? Es igual a 1, que es el valor inicial. ¿Qué significa esto? Este valor C-FI es el X, ese es en el cual está función sacado la función con intensidad nominal. O sea que intensidad nominal está en función de CFI, como observamos aquí. El valor que tenga CFI en función de CFI nos dará la intensidad nominal. Irá variando el valor. Pero para eso nosotros debemos colocar que CFI inicialmente valga 1 y que final valga 3. Ya que en este caso, como hemos probado ya con los valores comunes de COFI, los cuales son desde 0.8 hasta la unidad, nos da de resultado con esas variaciones en total 3 respuestas, por lo cual hemos colocado de 1 hasta 3, y aquí intensidad nominal declarada como dimensión le hemos colocado entre paréntesis 3, porque nos sale 3 respuestas, trabajando desde 0.8 hasta 1 de COFI, que es lo común. Como hemos dicho, el valor inicial que hemos dado es 0.8 y el final 1, pero esto es para COFI, y COFI es una variable que trabaja dentro de la fórmula. Pero CFI es el X en el cual está función, la intensidad nominal. Otro dato más que debemos ingresar es ingresando de esta manera con una flecha, es el valor del sistema monofásico. El sistema monofásico, el valor es 1, la unidad, la respuesta es la misma según la fórmula de la intensidad nominal. Pero a continuación, para poder desarrollar la fórmula, emplearemos también el comando mientras. Ese comando mientras lo utilizaremos para que nos considere desarrollando la fórmula, pero hasta los valores finales que hemos declarado y no se pasen, sean menor o iguales. En este caso menor o igual a COSI final y menor a CFI final 1. Si cumple estas dos condiciones, recién desarrollará hallando la potencia en watts, convirtiendo nuestra potencia de HP que hemos ingresado de 2, multiplicando por 746 y dándonos la respuesta en watts, la cual nos da aquí, que resulta la potencia en watts es 1492. Luego nos desarrolla la fórmula, la cual es la intensidad nominal en función de CFI es igual a watts entre tensión BAC por cos phi por rendimiento por el sistema monofásico. De todos estos datos declarados, el único dato que va variando es el cos phi, porque va a variar desde el inicial que vale 0.8 hasta el final, que es 1. Y el valor que tiene cos phi, o CFI mejor dicho, que es de 1 hasta 3, irá incrementando de 1 en 1, ya que se irá sumando de 1 en 1 cada vez que repita mientras, hasta que no se cumpla. Igualmente cos phi, el valor que sí trabaja dentro de la fórmula, irá incrementando de 0.1 en 0.1 hasta llegar de 0.8 hasta la unidad. Es por ello que así nos damos cuenta cómo funciona el vector. En este caso el vector de intensidad nominal está en función de CFI, nos irá dando respuestas de manera que va incrementando el cos phi en función de CFI. Hay que tener en cuenta que CFI y cos phi valen los mismos, solo que ponemos distintos nombres o no es igual la variable debido a que CFI es un valor, como así decirlo, X para representar el mismo cos phi, pero dentro de la paréntesis en este caso, para que vaya incrementando y así de esta manera me pueda dar el rango de respuestas que me va a dar esta fórmula, la cantidad de respuestas de elementos. Pero el cos phi es la cantidad que trabaja dentro de la fórmula, las cuales estas ambas, CFI y cos phi, deben variar, deben ser la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, si son 3 en CFI, debe ser también 3 resultados o elementos respuestas en cos phi. Luego, al desarrollarse esto, nos dará la potencia ya como vimos,
Para poder darnos la potencia escribiremos, colocaremos el comando escribir, entre paréntesis la potencia en watts es, watts, punto y coma, porque nos dará la respuesta en watts. Y posteriormente miraremos los elementos del vector. Para esto hay que recalcarle al programa que C-FI inicia en 1. Posteriormente colocaremos el comando escribir para que nos dé los valores, para que nos escriba los valores de intensidad nominal del vector en cosφ, fcosφ, lo cual se coloca aquí. Luego tenemos estos símbolos que son solamente de estética para poder colocarlo. Y luego recién colocaremos otro comando nuevo, que es el comando mientras. ¿Para qué lo usamos? ¿Con qué fin? Ya que nuestro CFI, el cual es en el que está en función nuestro X, es igual a 1, repetiremos otra vez que sea menor o igual hasta el final 1, el cual es 3, para que de esta manera nos pueda dar nuestras tres respuestas, desde 1 hasta el 3, en esos tres elementos que componen el vector intensidad nominal CFI. Pero para que nos pueda dar de una manera estéticamente más clara, colocaremos el comando escribir en cosφ, cerraremos comillas, colocamos corchete para que se sepa en función de cuál es, en función del cosφ que se está empleando, que este cosφ va incrementando de 0.1 a 0.1, colocamos coma y otra vez colocamos estos textos, cerramos corchete y la intensidad nominal esto, igual, cerramos comillas y colocamos coma y ahí recién nos dará la respuesta del vector. Intensidad nominal, área paréntesis CFI, cerramos la coma, punto y coma, habiendo colocado esta información. Y en nos dará aquí el cosφ en función del cosφ que vaya dando. Por ejemplo, el 0.8 está 1, como dijimos, y nos va a ir dando la respuesta en cada vector de la cual va incrementando. Pero ahora nos desarrollará otra cosa más, suma de elementos, de los elementos respuesta. Pero por este caso nos preguntará cuántos números de elementos vamos a usar. Son tres respuestas, entonces queremos usar todos y va a desarrollar la suma de estos tres y nos dará la suma de resultados. Para esto de igual manera, pero en este caso utilizaremos otra variable, la variable n, para poder que nos grabe ahí la cantidad de número de elementos o el número que elegimos. En este caso son 3, y de esta manera otra vez declaramos cf1 que comience en 1 pero que termine en n, o sea el número de elementos en n, el número final que vamos a elegir. Ese va a ser el final. Si en este caso que hemos colocado 3, va a comenzar desde 1 y va a acabar en 3 CFI, y así nos desarrollará la fórmula. Solamente es necesario colocar el vector, o sea, densidad nominal, entre paréntesis guión bajo CFI, ya que en este caso el comando es para, nos irá incrementando de 1 en 1 el CFI, cuál es el X, hasta llegar a n, que es 3, y nos resolverá la suma. En el segundo caso, para el caso de si elegimos la segunda opción aquí en el sistema trifásico, ya no nos hará la suma, ya comúnmente es 360 o también puede ser 220 la tensión, igual con el mismo 2 HP. En este caso la misma cantidad de polos. Si los polos se va incrementando, eso vamos a mostrar en ese momento. Si la cantidad de polos incrementa, las RPM se van a reducir también. Eso es algo que se cumple. Este número no es. Bien, vamos a colocar un motor de 4 HP, ya que va a ser el mayor polo. Ya de 6 polos, cuando estamos equivocando otra vez. De 6 polos, la opción 3. Bien, entonces en este caso los RPM serán 1200 y la nominal y será 1160 eficientes en placa, y nos desarrollará el cociente de ambos y nos dará el rendimiento. Igualmente nos pedirá el sistema de tensión para elegiremos en este caso el sistema trifásico para mostrar otra cosa, otro resultado, pero en vez de desarrollar la suma en este caso colocaremos 360, que es la tensión normalmente en estos sistemas trifásicos, pero en este caso de igual manera nos dará también el cosφ
de manera que va incrementando, nos irá dando respuestas. En este caso, como hemos seleccionado que sean 3 en total los vectores, nos dará 3 respuestas. El vector sea en 3 elementos. Y otra vez elegiremos que sea, en este caso para variar, elegiremos solamente que nos maneje, que nos calcule. En este caso ya no será sumo, será máximo. Nos va a hallar el máximo, pero elegiremos dos elementos solamente. En este caso nos seleccionará los dos primeros elementos. El cos phi en función a 0.8 y el cos phi en función a 0.9 de cos phi. Y nos hallará el resultado máximo. En este caso, como es lógico, el resultado máximo es el primero. 6.1884, etc. Y así de igual manera se repite si elegimos de 2, 4, 6, 8 polos. La única variación es que nos arrojará suma de los elementos si es monofásico y hallar la máxima de resultados del vector que salga si elegimos sistema trifásico. Si ingresamos la tensión, cualquier número igual tampoco no varía. La potencia siempre nos hallará a partir del HP del motor. Y solamente lo único que hay que tener en cuenta es que no debemos ingresar en tensión cero, porque obviamente no hay ningún sistema con eso. No habría ningún dato que afectaría que nos salga determinada esta fórmula, así que no hay problema. Ahora, respecto a la segunda fórmula, en la cual es la sección en milímetros cuadrados, la seleccionamos. Ahora nos dará otra cosa. Nos dirá, cálculo de la sección de conductor en milímetros cuadrados en función de la longitud. En función de la distancia o longitud. En este caso nos mostrará el texto, escoja el material a emplear. Tenemos dos materiales, cobre y aluminio, los materiales más comúnmente empleados. Si elegimos el cobre, igual que los anteriores casos, nos dará la opción para elegir entre dos, sistema monofásico y trifásico. Seleccionaremos el sistema monofásico, cual puede ser por una instalación cotidiana para instalación doméstica. Y nos mostrará el texto que hemos seleccionado ese sistema y nos pedirá otra vez ingresar la tensión, una tensión común domiciliaria, para poder saber, por ejemplo, una aplicación real, para saber qué conductor voy a emplear en mi casa. Ahora nos pide ingresar la corriente nominal. Esta corriente nominal se halla sumando de todos los equipos que estamos empleando la corriente en la cual funciona. En este caso voy a colocarle 10 amperios. Y el cos phi, el cual nos va a ingresar un dato común, que es normalmente 0.8 el cos phi, que habíamos dicho que era la potencia activa entre la potencia aparente, el ángulo que se forma. Pero nos pedirá ingresar el rendimiento. Igualmente el rendimiento comúnmente es dentro de 0.8 y 0.9. ¿Este rendimiento de qué es? En el anterior caso nos hallaba el rendimiento pero de un motor. En este caso el rendimiento va a ser de los equipos que vamos a emplear. Y entonces nos dará todas las respuestas en función por metros de sección de conductor. Porque en este caso, a diferencia del anterior, esta será dimensión, sección milímetros cuadrados, hasta darme 50 respuestas, 50 elementos. Pero en este caso, como dice aquí, será cálculo de la sección del conductor en milímetros cuadrados en función de la distancia del conductor que vamos a usar. En este caso, como es distancia, magnitud, le he colocado que inicie en 1 y que termine en 50, para que así sea los 50 metros, 50 respuestas, para que nos dé de respuestas desde 1 metro hasta 50 metros. Y la distancia, la cual va dentro de la fórmula en la cual trabaja la fórmula, de igual manera, distancia en m. En este caso sí debe colocarse igual, ya que la cantidad de respuestas son 50 y la cantidad de distancia también son de 1 hasta 50. En el caso anterior, de CFI debemos colocarle 1 y final a 3, ya que en realidad son 3 respuestas. Pero aquí, debido a que el cos phi en realidad es de 0.8 hasta 1, como nos damos cuenta aquí las respuestas son 3 igual, pero es 0.8, 0.9 y 1, que son 3 en total. Volviendo aquí lo que estamos desarrollando, a la sección de conductor que nos da en función de la sección de conductor de milímetros cuadrados para 1 metro
1 metro de distancia, esta sería la sección de conductor que debemos trabajar. Así nos dará hasta 50 metros. Lo que debemos hacer posteriormente es buscar dentro de nuestra tabla una sección del conductor próxima a esta de aquí. Puede ser entre HW o AWG. Esto de aquí posteriormente enseñaremos la tabla, la cual es de los grosores del diámetro, sección de conductor, para poder saber cuál elegir para comprar nuestra casa. En este caso solamente nos dará la respuesta de la sección del conductor en función de la distancia que requeriremos. Solamente eso. Pero si elegimos otro sistema trifásico, seleccionamos el sistema trifásico, la cosa será igual, solamente que ya no la fórmula ya no será multiplicado por 1, que es el sistema monofásico, sino será multiplicado por 1. Ahí la respuesta, trifásico. Solamente variará esa parte de la fórmula del sistema monofásico al trifásico, que será multiplicado por, como había dicho, y nos dará la sección de conductor. Como observamos aquí, la sección son más gruesas, nos da inclusive hasta 2.4, debido a que son conductores para sistemas industriales, para áreas industriales. Bueno, eso sería todo.